Estado Nacional. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a este Estado Nacional. Estado Nacional que se... las plataformas de TVN y en Radio Duna de manera conjunta. Unas semanas que empiezan a preocuparnos. Las semanas que vienen, las 2, las 3 semanas que vienen, sabemos que son muy críticas. El uso de las camas en los hospitales ha crecido de manera muy consistente en el último tiempo. No sabemos qué repercusiones va a tener luego en los enfermos críticos. Pero esto tiene además una connotación a nivel nacional que se extiende. Tenemos muchísimas, la gran parte de la región metropolitana en cuarentena y también en algunas regiones. Y nos vamos justamente a la región de Antofagasta, quien desde el viernes en la noche está en su zona urbana, la región de Antofagasta, con una cuarentena total. Y desde allí tomamos contacto con el sacerdote jesuita Felipe Berríos, desde la Chimba específicamente. Felipe, buenas noches, gracias por recibirnos. Hola, buenas noches, Matías. Bueno, Felipe, ya llevan 2 días completos con cuarentena y lo primero es saber a la distancia cómo se comportan tus vecinos, cómo se comportan los antofagastinos en el respeto a esta cuarentena, que es lo básico, que más allá de lo que nos diga la autoridad, lo que hagamos o no hagamos nosotros es fundamental para poder cambiar el rumbo de esta pandemia. Mira, anterior a la cuarentena no había bastante bulla, incluso fiestas, era como días normales, pero desde la cuarentena ha habido mucho más quietud, la gente lo ha tomado más en serio. Yo creo que también ha ayudado mucho los medios de comunicación y las cifras que también muestran que han aumentado en los casos. Yo creo que ha habido más conciencia. Ahora, igual existen problemas del trabajo, eso es lo más dificultoso de todo. Claro, tú vives en una zona popular de Antofagasta, en la parte alta de Antofagasta, en la Chimba, y muchos de esos trabajadores son informales, trabajadores que están en el día a día trayendo sustento a sus hogares, y en una cuarentena eso es lo primero que se restringe y me imagino que va a empezar a ser el tema en cuestión con tus vecinos, y además que tú ahí diriges un centro comunitario de formación. ¿Qué es lo que se conversa allí? ¿Cómo piensan hacerle frente a este momento? Bueno, aquí estamos en un campamento con letrina, no tenemos agua corriente, sino que agua con camiones de aljibe, entonces lo de lavado las manos no es fácil, y también la cercanía uno de otro, no es fácil mantener distancia, son casas pequeñas, la gente no tiene bodega ni despensa, entonces deja de producir y afecta directamente. Entonces hemos organizado acá con Recrea toda una cuestión de, al principio, dar alimento, nos ayudaron con donaciones, que agradezco mucho, pero ahora estamos haciendo un sistema que vamos a inaugurar, que hemos hecho un ensayo, que es una libreta para que la gente pueda comprar en los negocios del barrio y así mantener la red local, no romper esa red, porque a veces si uno regala una caja, hay cosas que a la gente no le sirve, o la gente se consume la caja de inmediato, o crea envidia entre los vecinos, pero también se echa a perder los negocios locales. Y esa red que tenemos local es la única presencia institucional. Entonces es muy importante para atajar la droga, la delincuencia, ayudar a las familias con esta libreta, que es una especie así de ¿Cómo opera? Estas tarjetas, una libreta que va al almacén, anota y tiene... Mira, depende de la familia, hay montos que de 30.000 pesos, 40.000 pesos, 50.000 pesos al mes, y nos ponemos de acuerdo con los pequeños negocios nos fijan un precio a esos productos y la persona va comprando según necesidades, porque la otra vez supe una chiquilla que estábamos repartiendo arroz, porotos, qué sé yo, pero ella necesitaba una toallita higiénica. Entonces, esto permite que la gente vaya consumiendo según sus necesidades y también permite que uno le pueda pedir también a la gente algún servicio a la comunidad. Yo creo que después del estallido social hablábamos de un nuevo trato, entonces no podemos nosotros algo tan paternalista. El regalo tiene algo así de dependencia, de que humillación. Esto la gente puede ir comprando, entre comillas, según sus necesidades con esta libreta, y a final de mes ellos firman cada vez que se rellena la libreta, a final de mes nosotros le reponemos
al pequeño negocio. Está bien, ese es un sistema que venían operando desde antes. El empleo, en la conversa, me gustaría que tú nos trataras de compartir la conversación que estás teniendo con la gente que te rodea allí, sus temores, por los temores en las zonas urbanas, en las zonas más rurales o en los campamentos, es totalmente distinta. ¿Por dónde pasan los temores? ¿Son sanitarios? ¿Son más bien económicos? Cuéntanos. Mira, primero es gente que está acostumbrada a vivir en la incertidumbre, si es que uno puede decir que alguien se puede acostumbrar a eso, pero me refiero, no es el único peligro que tiene la pandemia. Viven en constante peligro de que enfermedades, de no atención, de pérdida de trabajo, de que algún hijo no pueden entrar, no le dan los papeles, los pillan sin sus papeles, o sea, se vive en un constante temor. Y la mayoría tienen trabajos informales, entonces toda la ayuda que hay a través de la formalidad a ellos no les llega. Y hay basureros, reponedores en supermercados, guardia, etcétera, y hay mucha, claro, han ido aumentando fuertemente la cesantía, y como no son empleos, la mayoría no son formales, repercute directamente en el bolsillo. Entonces hay un temor a contagiarse porque vivimos juntos, y qué va a hacer uno la atención médica si se enferma, miedo también a decir que está enfermo, cómo van a reaccionar los vecinos, y después, o conjuntamente está el problema económico, que se necesita comer. Sí. Felipe, tú has tenido... Entonces, esto de la libreta es algo que resolvemos momentáneamente. ¿Has tenido vecinos con coronavirus ya para ver cuál es la reacción, si hay solidaridad entre ellos? Porque hay lugares de Chile donde hemos visto que han sido segregados los enfermos porque sienten que pueden, no sé, casi como un leproso se trata en algunas partes. Sí. Mira, hasta el momento no hemos sabido, pero esa es la preocupación que uno tiene. O sea, quizás haya y no lo hemos sabido, pero no, hasta el momento no se ha detectado ningún caso, y yo creo que cuando se detecte se va a desparramar fuertemente porque se vive bastante hacinado. Estamos preparando algunas cosas, como aislar algunas camas, porque también las casas son pequeñas. Estamos preparando un kit así sanitario especial para cuando ya sepamos que hay gente infectada, pero hasta el momento no hemos sabido. ¿Qué te han parecido las medidas económicas que el gobierno ha ofrecido, ha impuesto, los cambios legislativos que se han hecho para justamente atender esta crisis? Mira, yo creo que voy a decir así un comentario a lo mejor más político, pero yo creo que la presencia de la ministra del Trabajo, del ministro de Economía, del ministro del Interior y especialmente el ministro de Hacienda, yo creo que le han dado otro aire, una cosa más dialogante, que es lo que se espera. Ahora, yo creo que todos los chilenos nos sentimos salvajemente aliviados cuando se hizo la mesa social. Yo creo que esto, más que medida, yo creo que es un momento de llamar que esto sea un desafío del país al enfrentar esto, que toca el problema económico, toca el problema de inmigración, toca el problema de la salud, el problema de la segregación social, todos los problemas que estaban pendientes con los ancianos, con las cárceles, las mujeres, y hay un ambiente de mucha agresividad, de mucha confrontación, sospecha. Entonces, ojalá que esta mesa social podamos ampliarla y que estén ahí el gremio de los profesores, que estén el gremio de las matronas, que estén el gremio de los trabajadores. Mientras más gente haya, yo creo, más se involucra la sociedad. Yo veo que hay un ambiente a veces muy de sospecha y muy de agresividad. Por ejemplo, he estado viendo ahora las críticas del Instituto del Derecho Humano a Sergio Mico, porque se ha metido en las cárceles, ha dicho que a los derechos, ha hablado de los deberes, y hay tiros en agresividad. Hay un ambiente que yo creo que entorpece mucho y hace que la gente se confunda mucho también. Sí, ¿tú cómo has visto el paso de la crisis del estallido social a esta crisis? ¿Hemos aprendido algo en cuanto a crisis? ¿Hemos sacado algún provecho
de la división en la cual nos vimos enfrentados los meses después de octubre? Bueno, yo creo que esto es un paréntesis. Yo creo que la explosión social que hubo, el estallido social, las cosas que ahí se decían y tal vez se decían en forma teórica o abstracta o enrayado en las paredes, yo creo que ahora han quedado expuestas a los ojos de la sociedad, como son lo que está pasando con las mujeres. Hay muchos abusos hacia la mujer, muchos golpes, la mujer se le ha cargado la mano. Después los niños del Sename, los niños abandonados, los presos, el hacinamiento en las cárceles, las personas que están ahí, la segregación social. Nosotros aquí, que como te digo, no tenemos agua para lavarnos las manos. Yo creo las regiones que estamos dependientes de lo que se diga en Santiago. Yo creo que todos esos problemas bueno, para qué decir la cuestión económica la gente, uno ha visto aquí que vive al día. Entonces, eso que antes se anunciaba como hoy día ha quedado a la luz, hacia la vista. Y por eso que yo creo que esta es una gran oportunidad, la pandemia, para unirnos los chilenos y empezar un trato distinto en la sociedad. O sea, que esto salga un Chile diferente para adelante. Ahora, un Chile distinto. Las yo autoridades, creo que eso sería la gran superación a esta pandemia. Sí, Felipe, las autoridades en sentido tendrían una gran responsabilidad o tienen en general una gran responsabilidad cuando hay espacios para unir al país detrás de una causa común. ¿Cómo has visto tú a las autoridades para gestionar, para propender a esta causa común? ¿Los has visto que han actuado de manera positiva o como tú esperabas que así fuera? Yo creo que se está mucho pendiente en el éxito en cuanto a mediciones, cuántos respiradores se están consiguiendo, las cifras, pero yo creo que estas pandemias no se ganan solamente con cifras, sino que cuando toda la gente siente que tiene una responsabilidad hacia adelante. No podemos hablar de normalidad porque se abren los malls. O sea, no puede ser que el consumo sea la razón de existir de los chilenos. Yo creo que este es un momento para que nosotros nos hagamos las grandes preguntas de la vida y de la sociedad. O sea, ¿qué saco con tener cosas si me voy a morir mañana? ¿Qué saco yo con sobrevivir si muere mi mamá o mi hermano o mi tío? O sea, yo creo que aquí es el momento donde las autoridades debieran de plantear un proyecto país distinto, una manera de relacionarnos los chilenos. Y para eso yo creo que hay que invitar a la sociedad entera a dar una opinión. Y no estas cuestiones que uno está viendo yo veo que hay como una sospecha constante y agresividad constante por parte de la ciudadanía y por parte de la autoridad. Yo creo que hay una cosa de un exitismo propio y no llamar tanto a convocar a un proyecto común. Ahora, la clase política, tú te estás refiriendo de soslayo a la clase política en general, que se sospecha, que se hace una crítica a veces fácil o a bote pronto sin darle la oportunidad que el otro proponga. Tú te estás refiriendo a esa clase política dirigente más allá del gobierno, ¿no? Pero claro, hoy día yo oía unas declaraciones de la presidenta de la UDI criticando ella al ministro de Hacienda. O sea, uno dice, ¿en qué país estamos? O sea, cuando hay una persona que es capaz de dialogar con otro, que es capaz de crear consenso, se le critica. O sea, estamos en un momento en que la persona, que el diálogo o el consenso es visto como una debilidad, como... Yo creo que me gustaría así también gestos concretos. A mí me da lo mismo si es con ley o no, pero no puede ser que esto sea solamente un esfuerzo del Estado. Aquí tiene que haber un esfuerzo también económico de la autoridad, de los políticos. No puede ser que sigan todavía discutiendo lo del salario. No puede ser que la mayoría de los chilenos ganamos 400.000 pesos al mes o menos y están sobre los millones y todavía no discuten si rebajarlo o no. Yo creo que esas cosas irritan a la gente, molestan. Y nosotros necesitamos estar todos a la altura y ser generosos. O sea, también aquí tenemos todos
poner de nuestra parte, todos dejar de ganar un poco para que ganemos todo. Sí. Bueno, justamente tú hablas mucho del ministro de Hacienda, que te ha parecido dialogante, que te ha parecido que es una figura importante para estos meses difíciles. Y el ministro de Hacienda está puesto hoy día en el candelero por la oposición con mucha fuerza, porque el ministro ha dicho que por ahora, no hay más recursos para poner para estos ingresos de emergencia, estos ingresos familiares de emergencia, porque él estima que hay que cuidar la billetera por si se alarga la pandemia y hay que poner más recursos fiscales más adelante. Pero la oposición ha dicho que no, que hay que ponerse muchísimo más, y hemos visto que en el Congreso se han negado los votos, se han negado la forma de cómo se repartiría, y ahí estamos trancados, estamos todavía muy friccionados. ¿Cómo ves tú que es el manejo en ese sentido para los ingresos familiares de emergencia, por ejemplo? Mira, yo encuentro razón lo que alegan la oposición, que dice que, claro, uno no puede vivir con lo que se está proponiendo de sueldo. 260.000 por persona. Y que además va a ir disminuyendo después. Perdón, por grupo familiar, claro, disculpa. Pero eso no basta con que... Sí, Matías, pero no basta con decir eso, sino que hay que ser gesto. O sea, yo no puedo alegar eso mientras yo estoy ganando 9 o 10 millones de pesos. O sea, un gesto también. Y yo lo que digo es que este no es o sea, en la mesa, por eso que yo invito a esas mesas sociales donde estén todos, ¿cómo no es posible que estén presentes los profesores? ¿Cómo no es posible que estén los medios, los gremios de los puertos? O sea, mientras más personas estén en esa mesa de diálogo, y ahí se discute la cuestión. Pero en momentos de pandemia, en momentos graves que estamos viviendo, en momentos de crisis, tenemos que obedecer a lo que se nos indica las autoridades y creer, confiar. O sea, si el ministro está diciendo que no se puede más porque está esperando lo que va a venir para adelante, bueno, a mí me toca acatar eso, aunque yo veo acá la dificultad que tiene y por eso estamos haciendo esta libreta para apoyar, pero ahí donde yo encuentro que es la mesa de diálogo y no son las vociferaciones públicas las que ayudan en estos casos. O sea, hay que empatizar más con quien está liderando una crisis. Te refieres en este caso al ministro de Hacienda, como le puede pasar al ministro de Salud en algún momento. O toda la autoridad, se va a llegar el momento donde nosotros vamos vamos a analizar qué se hizo, vamos a ver qué se hizo bien, qué se hizo mal, vamos a pedir cuentas, etcétera. Pero a mí me ha tocado mucha emergencia cuando yo estaba a cargo del Techo para Chile y el Techo para mi país. Me tocó mucho de emergencia en México, en Perú, en distintos lados. Y cuando tú estás en la emergencia, no puede haber empezar a discusiones porque se necesita tomar medidas rápido y todo. Ahora, yo necesito también formarme un equipo que me apoye y ahí donde yo creo que hay una debilidad de las autoridades del gobierno. Yo creo que las mesas esas debieran de ampliarla. Esto debiera ser un desafío del país y no una cosa que están todos mirando. Si todos tienen algo que aportar en la idea. Felipe Berríos, hemos visto que países vecinos nuestros están en problemas y bastante serios también. Se especula, por ejemplo, en prensa peruana, que puede haber una caída del 20% del producto en Perú, que eso es catastrófico desde el punto de vista económico. Sabemos que Bolivia tiene sus propios problemas. Y ha dicho el Fondo Monetario Internacional que en el mundo, no solo en esta región, la migración va a tener un crecimiento enorme. Vamos a ver flujos de grupos de personas moviéndose. Chile ya ha vivido esta experiencia reciente y no sería raro que vuelva a ocurrir algo. ¿Cómo está preparado Chile, la zona donde tú vives, que es mayoritariamente de inmigrantes, para que vuelva a haber una ola de migración? ¿Hemos aprendido algo? ¿Está institucionalmente Chile preparado? Mira, yo creo que el problema más grande de la inmigración es una riqueza, como el cobre es una riqueza. Ahora, si yo lo trabajo mal el cobre y contamino y destruyo, se transforma en un problema. La migración es una riqueza, es gente que viene a trabajar, es gente que aporta en lo social, paga impuestos, etcétera. Ahora, el problema es que si yo no regularizo a las personas que vienen de migrantes, todas esas personas entran a la informalidad. Y la informalidad ataca a la pobreza, pero
en el corazón. La informalidad es no tener una plataforma de apoyo a los más pobres. Entonces, cada vez que yo le pongo cortapisa a los inmigrantes una vez que entran al país, de regularizarse, son personas que están viviendo en la marginalidad y que entran, pueden caer en cualquier cosa y nunca se formalizan. Entonces, y eso ayuda a los mafiosos. Todo. El problema no son los inmigrantes, el problema son los mafiosos que se aprovechan de los inmigrantes. El problema es la informalidad de los inmigrantes y eso se incentiva cuando hay malas leyes. Por último, o no hay leyes. Sí, por último, yo, Felipe, que he tenido la oportunidad de conocer el lugar donde tú vives, este centro de formación de oficios, que es impresionante, ahí en el medio de la Chimba. También hay un jardín infantil ahí al lado donde niños, la mayoría son inmigrantes, hijos de inmigrantes. Esos niños no están yendo al colegio. ¿Cómo es la realidad? Ahora, perdón, Matías, yo hago una... Perdón. Mira, nosotros hacemos una distinción acá entre chileno, migrante, la persona que viene a ver, o lo que estamos viendo ahora de los que venían a trabajar en la fruta, que se quieren devolver a su país, y los no chilenos. Ya. La mayoría de la gente que está acá son no chilenos, son gente que tiene hijos que han nacido acá o se proyectan en Chile y que son el presente y el futuro nuestro. Sí, no, muy buen punto. Por eso te dije hijos de inmigrantes, hijos de personas que en algún momento de sus vidas tuvieron que venirse a Chile, pero me tocó verlo, y son niños chilenos también, así que a eso me refería. Pero yo quiero ir al punto de la educación, porque, claro, ahí que hay una segmentación muy distinta de niños que tienen, posiblemente mis hijos, por ejemplo, tienen la posibilidad de tener educación a distancia desde sus colegios con algunas horas de conexión con sus profesores y tienen internet en la casa, por ejemplo. Me imagino que la realidad que tú vives ahí es totalmente distinta. ¿Cómo se está desarrollando la educación si esos niños no están pudiendo ir al colegio? Mira, la educación es de muy baja calidad. Y hoy día se ha acentuado más esto con la comunicación a distancia, porque claro, aquí en toda esta zona la gente no tiene internet. Por eso nosotros hemos mantenido la biblioteca nuestra abierta un día a la semana para que no se aglutinen con internet, para que puedan la guía imprimirla y poder... Ahora también esto yo creo que la enseñanza más grande, más que la guía y que las notas, va a ser la experiencia que van a vivir. Y yo creo que también esto nos ayuda a darnos cuenta que la presencia del profesor es irrenunciable. Estamos haciendo también a través de la Fundación Recrea, estás preparando, capacitando digitalmente a los profesores, pero aún así, aunque el profesor sea excelente en lo digital, la presencia de lo humano, el contacto del profesor, sobre todo en medios así tan de bajos recursos, de papás muchas veces que no han completado su enseñanza básica o media, la presencia del profesor es irreemplazable, Yo creo que una de las enseñanzas que va a salir de esta pandemia. Y también la importancia de lo público, de la salud pública, de los establecimientos públicos, de que ponte tú, toda esta que la red de salud sea una sola. Yo creo que son esas enseñanzas, por eso creo que a lo mejor como país vamos a salir más pobres de esto, pero mucho más ricos humanamente. Felipe Berrío, desde La Chimba, Antofagasta, muchísimas gracias por esta conversación y que estén todos muy bien y que sea llevadera esa cuarentena, donde hay mucho hacinamiento, donde hay muchos habitantes por metro cuadrado y seguramente va a tener dificultades importantes. Gracias, Felipe, que estén muy bien y buenas noches. Gracias, muchas gracias. Bueno, y nos venimos ahora a nuestro estudio aquí en Santiago y nos acompaña el doctor Luis Castillo, que es doctor jefe del Centro de Pacientes Críticos del Hospital Barros Luco, ex subsecretario de Redes Asistenciales y es profesor de Medicina Intensiva de la Universidad Católica. Doctor Castillo, gracias por estar aquí, muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. La verdad que me tocó entrevistarlo el día martes en Radio Duna y quedamos preocupados, yo lo comentaba, y además hubo la audiencia en general, quedamos muy preocupados porque nos dio un estado de situación que era, no sé si es alarmante la descripción, pero que usted nos hablaba que el sábado pasado, no ayer, el sábado pasado y desde esos días ya empezaban a notar una demanda por camas
no necesariamente todavía camas críticas, pero una demanda por servicios hospitalarios por COVID que era notoriamente más alto de lo que venía siendo. Por lo tanto, era cosa de esperar algunos días y ya ha pasado una semana para empezar a ver cosas un poco más críticas. ¿Cómo está la situación hoy? Yo diría que el gran problema que tenemos con los COVID, los pacientes portadores de este virus, es en la región metropolitana. Ha habido un aumento de los requerimientos de camas, ha habido un aumento en los requerimientos de hospitalización, ha habido hospitales y servicios de salud que durante esta semana ha ido incrementándose en forma bien importante las necesidades, no solamente de admisión en cuidado intensivo, sino que las necesidades de respiración artificial, y ha ido que ir acomodando una serie de elementos de reconversiones que permitan enfrentar esta semana y las que sigue de una manera preventiva, porque creemos que las próximas semanas también va a haber un incremento de pacientes o de población que va a necesitar admisiones hospitalarias y en cuidados intensivos en forma lenta y progresiva en los próximos días. Claro, es que la curva que, por ejemplo, que hemos visto de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, la curva de camas básicas le llaman ellos, es una curva realmente explosiva. Son camas básicas todavía y eso tiene un correlato después, ¿no es cierto?, en otro tipo de camas. ¿Nos podría narrar cómo son los tiempos desde que entra un paciente, por ejemplo, Barros Luco, entra un paciente con algunos problemas, se acerca y dice, ¿sabe, doctor, tengo COVID de partida, pero estaba en mi casa y he empezado a sentir cierta insuficiencia, respiro con problemas, quiero que me vean. Y ustedes determinan dejarlo adentro. Todavía no respirador, todavía no UCI. Desde ese día que entra alguien, ¿cómo son los tiempos para que eventualmente se complique? En general, las admisiones de pacientes COVID con sintomatología que llegan a un sector hospitalario de menor complejidad, aproximadamente entre un 15 y un 20% requiere camas de cuidado de mayor complejidad. Pero no el primer día. No ¿sí? el primer día, Ya. salvo aquellos que ingresan bueno. en franca insuficiencia respiratoria, pulmonar y que requieren inmediatamente admisiones en áreas de este tipo. Pero un porcentaje de ellos, de los que ingresan con sintomatología leve a moderada, al 7º día, 10º día de evolución, en general pueden llegar a requerir un porcentaje de ellos admisiones a cuidado intensivo. Por eso es que este número de camas básicas y camas agudas o camas intermedias son un elemento también muy importante de respaldo, de backup, que permita hospitalizar a estos enfermos y observarlo hasta el 7º y el 10º día, porque hay un porcentaje que finalmente termina conectado a un respirador. ¿Qué porcentaje? ¿Unos 20%? Entre un 15 y un 20% termina finalmente de estos enfermos, puede llegar a terminar conectado a un respirador. Y ahí el tiempo son 2 semanas, 3 semanas en recuperarse. O sea, alguien que se contagie en COVID tiene que esperar 7 o 10 días para ver si su caso se puede complicar, ¿no es así? En general, Eso es. sí. Alguien que tiene un COVID entre 7 y 10 días, si la evolución es satisfactoria en términos de que no aumenta, en general mayoritariamente evolucionan bien. Pero un porcentaje requiere admisión, que es un porcentaje más bajo, entre un 10 y un 15%. De esos que se admiten, la gran mayoría va a admisiones de cuidados agudos o camas básicas. Pero de esos que van a camas básicas o camas agudas, un porcentaje se puede complicar y termina en cuidados intensivos, 15%. A ver, matemáticas simples. Usted dice que lo que estamos viendo hoy día es la foto que se tomó hace 7, 10 días. Como era la foto antigua, que había que revelarla y había que esperar. ¿No es cierto? La foto que vimos hoy día se sacó hace 7 días. ¿No es cierto? Así es. Por ahí anda. Así es. Miremos cómo era la foto en ese día respecto de los casos sintomáticos en Chile. Estamos hablando de, hace 10 días, 780 casos. Fue el día 30 de abril, 780 casos. En el día de hoy, estamos hablando solo sintomáticos, 1.406. Para hacerlo simple, el doble, un pelo menos, pero tenemos el doble de casos de los sintomáticos, peras con peras. Entonces, si hoy día tenemos ocupación en torno al 85% en camas, ¿qué deberíamos esperar que pasen 10 días más? Bueno, el reflejo que estamos viendo, todo el elemento y la presión clínica de hoy día domingo, es producto de lo que ha pasado 7 días atrás. Si uno asume de que el número contagiado, el número de testeos sigue aumentando, yo creo que dentro de los próximos 2, 3 semanas, al menos la presión o los requerimientos van a ser igual o mayor que ahora. Hasta hoy día... Por regla de 3 tendría que ser mucho mayor. Pero mínimo, en condiciones basales tendría que ser igual o mayor a lo de ahora. Sí. Ahora, ¿cuánto?
Yo recuerdo que estos son fenómenos dinámicos, de manera de que puede aumentar un 10, un 15, también puede aumentar mucho, pero en fin, se puede llegar a estabilizar. Ahora, de esto, hoy día, el sistema, si bien está tensionado, todavía no tenemos elementos de crisis, salvo un sector de Santiago, que es el Servicio de Salud Norte, que por razones históricas tiene poco número de camas, pero que están en franca reconversión, preparándose. Todos los hospitales santiaguinos preparando y reconvirtiendo camas, reorganizando sus servicios para absorber de la mejor manera posible estos requerimientos de pacientes que va a haber. Vamos revisando algunas gráficas que hemos preparado respecto de cifras naturalmente oficiales de epidemiología de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva y de la Universidad de Finisterra. A ver si las podemos ver con el doctor Luis Castillo. Allí está, ¿usted la alcanza a ver? Estamos hablando aquí de ocupación de camas UCI durante la campaña COVID-19. Dice, camas UCI, sí, esta es la distribución de camas. Disculpe, esa es la segunda gráfica que yo tengo. La región metropolitana, a ver, aquí la tenemos por central, norte y occidente, pero sí, bueno, vamos. Hay, tenemos cifras, francamente, en el caso sur, 97%, en el caso suroriente, 93%, en el caso occidente, 96%. No nos queda mucho margen para aumentar. Claro, esas son las cifras hasta hoy, son la ocupación promedio de todas las unidades de crítico de la región metropolitana, pero ese es el número de camas de hoy día. Pero hay un plan que ya se activó de manera de reconvertir o llegar a la reconversión máxima, que durante esta semana que comienza se va a producir, de manera que el número de camas va a aumentar. Va a aumentar. Los requerimientos y la adquisición y la instalación de respiradores va a aumentar. Esa es la dinámica que tienen los servicios de salud. Ok, o sea, ese 95, vienen más casos, no sobre el mismo total, el total. Exactamente. Ya, pero usted conoce como poco en Chile cómo se manejan las redes asistenciales y los recursos. ¿Tenemos en Chile la capacidad de aumentar en la misma proporción de la demanda que al menos se espera? Aquí hay tres factores que son fundamentales meter en la licuadora. Primero, la necesidad y la capacidad de tener un parque de respiradores que pueda ser móvil y que pueda ir acompañando la necesidad de los diferentes hospitales. Sí. Eso ya existe y se va a fortalecer ahora más con los respiradores invasivos que están llegando. Lo segundo es que tener un número de camas de tal manera basales que permita ese número de camas atender a los casos más complejos y producir un plan de reconversión de UTI o de tratamiento intermedio a cuidados intensivos y de cuidados básicos a cuidados medios progresivamente, que permita a los hospitales abrir áreas y complejizar áreas de acuerdo a la necesidad de los requerimientos. También esos planes en general existen, los hospitales están trabajando intensamente para llevar a cabo y ejecutar el plan que ya estaba planificado. Y el tercer elemento que uno tiene que meter en la licuadora es la necesidad de recursos humanos. Es la necesidad de recursos humanos especializados. Hoy día, los equipos de salud que atiendan a los cuidados críticos se han tenido que duplicar en número, pero muchas veces, funcionalmente, en su trabajo se han tenido que triplicar, cuadruplicar, porque están supervisando más áreas y están generando mucho más modulación en áreas que normalmente no eran en condiciones normales. Esos tres elementos, hasta hoy día no ha habido una presión ni ha habido un fuerte impacto en poder o seguir atendiendo. Y esperamos de que para la próxima semana, los próximos 15 días, aumente la oferta de camas y de instalaciones críticas para absorber de la mejor manera posible ese incremento que pueda haber. No, el aumento es evidente que se va a producir por la llegada de instrumentales y qué sé yo de equipos, pero el asunto es al ritmo que vamos a necesitar. Porque hay ese es el temor que tenemos. Y se nos viene todo a la cabeza lo que ocurrió en Italia en su momento, lo que ocurrió en España en su momento, donde sencillamente hay gente que no iba a los lugares porque no lo podían atender, porque iba a rebotar. Sí. Bueno, yo pensamos de que toda medida restrictiva, bien llevada, bien fiscalizada, hoy día va a tener un impacto en los hospitales y en nosotros y en las atenciones de aquí a una semana o 2 semanas. Por eso he hablado yo, mientras más intensamente tengamos medidas restrictivas, estamos asegurando de aquí a 2 semanas de que haya un número razonable de pacientes que atender en la capacidad que exista. Ahora, si por algún motivo esto no sucede y se produce el desborde y hay un crecimiento logarítmico, aquí no hay sistema de salud en el mundo que esto lo pueda resistir. Sin embargo, Matías, yo creo que ahora
ha llegado un momento para la región metropolitana en donde nosotros no tenemos márgenes de error y tampoco tenemos márgenes para malas decisiones. Las decisiones que se están tomando a partir de hoy día o de la semana pasada, la reconversión de camas, la reformulación de los hospitales, la creación de los parques de respiradores móviles, la introducción de recursos humanos especializados y la instalación y la preocupación para que nuestros equipos de salud trabajen con equipos de seguridad es súper importante para hacer frente a lo que ya ha llegado a la región metropolitana. Ahora, la región metropolitana siempre ha sido dos Chiles para todos en general y las provincias, las regiones siempre alegan. Bueno, hoy más que nunca son dos Chiles porque el problema en otras partes está no controlado, pero al menos más acotado. Aquí se instaló y se instaló con mucha gravedad. A ver si tenemos otras gráficas que le podemos mostrar para que usted nos vaya explicando también cómo podemos a futuro, en lo que viene. Señor director, cuando usted quiera poner las gráficas... ¿Cuál? Bueno, queremos la región las de las regiones, distribución de camas por región. Me preguntan cuáles son las que necesitamos. Esa, para que veamos en general, para que el doctor Luis Castillo nos pueda narrar también qué ocurre en otras partes. Ahí está, esta es la general. Claro, ahí tenemos todas las regiones y vemos que hay regiones en general, hay dos regiones que están particularmente difíciles, ¿no? En la región... la metropolitana, y tenemos Antofagasta también muy difícil. Sí, está Antofagasta, está la metropolitana y está Arica. Ya. Arica, por su población y el número de camas y la cantidad reconversiva, el nivel de contagio que viene elevado, ellos están sometidos a un nivel de presión bien importante, de presión asistencial. Antofagasta, me parece que también. Pero lo fuerte, lo grueso, lo mayoritario, lo emblemático es aquí en la región metropolitana. Bueno, y por la cantidad de gente y por la cantidad también, de ¿no? gente Y por la dificultad que tenemos de aislarnos, porque Exacto. tenemos poblaciones muy densamente pobladas, ¿no? Esto refleja y es necesario volver a repetir por enésima vez lo importante que son las medidas de confinamiento en la transmisión comunitaria del virus. Porque sabemos que eso en algún grupo de personas puede determinar enfermedades pulmonares muy graves, muy serias. Usted dice, doctor Castillo, que lo que estamos haciendo hoy día respecto de medidas restrictivas a la circulación se van a notar en 2 o 3 semanas más. Así es. Y ahora, hace unos días, en el curso de la semana que acaba de pasar, vimos que realmente la autoridad sanitaria apretó el acelerador a fondo con las cuarentenas. ¿Usted cree que fue un poco tarde? ¿Usted cree que debimos haber partido con cuarentenas más generales hacia, pues de la región metropolitana, me refiero, una semanita antes, unos días antes? Mira, no sé si se partió bien o hacer un juicio respecto a la velocidad de instalación, porque no soy un experto en la materia. Sin embargo, las cuarentenas tienen un impacto directo y una medida, que son el número de pacientes por día que van a los diferentes hospitales. Durante un largo tiempo nosotros tuvimos una tasa de ingreso que era mucho menor que la tasa de egreso. Es decir, ingresábamos menos de lo que dábamos de alta. Por lo tanto, nosotros asumimos que las medidas de cuarentena estratégica estaban funcionando. Pero de un momento a otro se produjo un quiebre y fue al revés. La tasa de ingreso bajó y la tasa de ingreso sumó. ¿Cuándo sucedió eso? Yo diría que hace aproximadamente unos 10 días atrás. Ya. Unos 10 días atrás que empezamos a ver, admitíamos 3 casos y egresábamos 1 durante varios días. Ahí hubo una preocupación y una alerta amarilla a nivel de la región metropolitana. Esto, junto con una serie de otras información, motivó a alertar al Ministerio de manera de poner en marcha los planes secundarios de reconversión y poner en marcha y potenciar los aspectos de instalaciones tecnológicas y recursos humanos porque estamos previendo que va a haber un incremento de enfermos que hasta ahora se ha manejado satisfactoriamente, excepto en algunos servicios, con la red completa, público y privado. Aquí la colaboración tiene que ser al máximo porque esto afecta a toda la población para poder absorber. Y usted dice, hace unos 10 días se encendieron las luces amarillas al menos, y tardaron algunos días, o un par de días después, o 5 días después, vino esta restricción a la región metropolitana con mucha fuerza. Sí. ¿A tiempo? ¿Usted cree que estamos a tiempo de salvar? Yo pienso que estamos a tiempo, las medidas restrictivas ya están puestas. Esto debiera tener un impacto en los hospitales, en la actividad clínica, dentro de 7 a 10 días. Por lo tanto, vamos a tener 2 semanas
de presión fuerte, 2 a 3 semanas de presión fuerte, mayo, para poder atender todo lo que se venga, pero sin reducir las medidas restrictivas. Pero sí, yo le pongo las cifras que hace 2 semanas, yo se las mostraba recién antes de entrar, hace 2 semanas, el día 26 de abril, estábamos en 470 casos con síntomas y hoy día estamos en 1.400. Sí. ¿A esa tasa de crecimiento resiste nuestro sistema hospitalario? Sí, porque eso uno lo compara con el número de camas habilitadas. Ya. Las camas habilitadas hoy día es un número N. Pero las camas habilitadas mañana, a partir de mañana, va a ser N+1. Perfecto. Y el plan es que si esto aumenta, las camas que se van a reconvertir en la medida que haya los elementos necesarios, va a ser N+2. De manera que se va en paralelo al crecimiento. ¿Usted conoce el plan ese de crecimiento, no es cierto? Sí, por lo menos. ¿Y va a dar? Por lo menos en nuestro hospital conozco el plan, lo hemos trabajado, ¿sí? Lo ha trabajado la dirección del hospital fuertemente desde febrero. Ha tenido que reformular la dirección del hospital, reorganizar el hospital pensando en esto. Pero ya estamos en la etapa 3, es decir, se reorganizó de tal manera que se ha intervenido en servicios que antes no... Pero para decirlo simple, a nosotros que no somos médicos, insisto, si es que hemos visto que hace 2 domingos, sábados atrás estábamos en 473, después en 1.112 y hoy día 1.400 los casos sintomáticos, es una curva bastante elevada. Si seguimos creciendo a esa tasa, usted dice que, dado el plan que hay para aumento en recursos materiales y humanos, nos va a dar, sí nos va a dar. Tiene que cuadrar la atención con la demanda de atenciones clínicas de estos pacientes. Sin embargo, no obstante, si el número de contagiados aumenta exponencialmente, en fin, yo creo que ahí la colaboración público-privada, como está haciendo hoy día, tiene que ser al máximo, porque en esa circunstancia hay servicios de salud que no van a poder dar abasto y van a tener que utilizar otros hospitales o un centro privado para poder resolver los temas. Cosa que también se ha activado en forma muy intensa a partir del fin de semana que recién termina, en donde he visto también... ¿Qué se ha activado este fin de semana? Se ha activado toda la colaboración público-privada al máximo. Ya. Y esto ha permitido poner enfermos COVID positivos u otros en muchos centros clínicos privados, de manera de poder atender en forma simultánea las demandas que se vayan originando. Esta cifra que le vamos a mostrar ahora, señora directora, por favor, las cifras de letalidad que tiene nuestro país, nos podría llevar a estar tranquilos, a estar autocomplacientes. Es muy buena, pero esto, así como en un momento nos hablaron de meseta, ¿esto también puede revertirse en algún momento? ¿Usted cree que vamos a poder mantener esa tasa? Yo creo que la tasa de letalidad, no olvidar que la tasa de letalidad es el número de fallecidos, sí, por número contagiados, por casos totales. Por casos totales, por casos fallecidos. Es sumamente buena. Sin embargo, partiendo de esa premisa, creo importante no bajar en absoluto la guardia. Yo creo que aquí estamos en pleno proceso. Ellos y la gran mayoría de los países han tenido muchos casos, de manera de que las situaciones clínicas son un poco diferentes. Si bien es cierto la tasa las permite comparar, los momentos de comparación son distintos. Yo también he hablado que para hablar de letalidad de esa, que si bien es cierta, extraordinariamente buena, tenemos que esperar un poco más de tiempo para poder comparar la tasa de letalidad en los periodos PIC. En los momentos PIC, claro. En los momentos PIC de asistencia clínica o requerimientos clínicos. Ahí sí que yo estoy seguro de que nuestra letalidad se va a mantener baja, pero especialmente la mortalidad de los enfermos con infecciones por coronavirus pulmonar en cuidado intensivo y en respirador va a ser bastante baja respecto a otros países de Latinoamérica y a nivel mundial. Porque también, debo decirlo con suma profundidad, se ha ido preparando el mundo de los cuidados intensivos, médicos, de enfermería y de los TEN, se ha ido preparando durante meses para llegar a absorber toda esta actividad. Y recuerdo la actividad que hubo en Magallanes, la actividad que hubo en Temuco, la actividad que hubo en Osorno, que fue absorbida de una manera brutalmente buena con la cantidad de casos que hubo durante tan corto periodo de tiempo. De manera que también este aspecto hay que relevarlo en el sentido de que Chile tiene hoy día un grupo de especialistas médicos en cuidados intensivos de lujo.
absolutamente de lujo. Doctor Luis Castillo, doctor jefe del Centro de Pacientes Críticos del Hospital Barros Luco en San Miguel, que opera un hospital que opera 800 camas, si no me equivoco, es un hospital enorme, de los más grandes, por lo tanto experiencia en terreno tiene. Y confiamos entonces que no vamos a tener un colapso, por mucho que la curva crezca, porque los recursos médicos, o sea, humanos y materiales debieran subir también en alguna proporción. Doctor Castillo, gracias por estar aquí esta noche. Gracias por la invitación, Matías, y quiero darle un saludo a todos los funcionarios de la salud que están en primera línea, especialmente a los de los servicios de urgencia de la región metropolitana, que es el que resiste el primer impacto y que sé que están sumamente presionados hoy día, a esta hora, por el trabajo clínico, por la gran demanda asistencial, y a todos los médicos, las enfermeras, IS, TENS, auxiliares técnicos de enfermería que están en los cuidados intensivos, cuidando a cientos de enfermos que están sumamente graves a lo largo del país. A todos ellos, un gran reconocimiento y a seguir trabajando porque estamos en pleno proceso pandémico. Gracias, doctor Castillo, que esté muy bien. Gracias a usted. Hacemos una pausa y volvemos a nuestra mesa de conversación aquí en Estado Nacional. Ya estamos de vuelta aquí en Estado Nacional, transmisión conjunta de TVN y todas sus plataformas y Radio Duna. Y presento de inmediato a nuestros invitados al panel de esta noche. Francisco Vidal, muy buenas noches. Buenas noches. Karina Delfino, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Gracias. Gonzalo Müller, muchas gracias por estar aquí. Luz Poblete también, se le agradece su presencia. Por los que nos preguntan en la casa, estamos con una separación bastante prudente, estamos más de 1 metro cada uno, así que y se agradece la preocupación porque muchas veces nos dicen. Y todos con sus mascarillas, así que saliendo nos la ponemos nuevamente. Bueno, el ingreso familiar de emergencia ha sido uno de los temas fundamentales de discusión política esta semana y básicamente el gobierno no ha querido, ha dicho que no se pueden mover de la posición que tienen porque básicamente tienen que porque no se sabe proyectar por cuánto tiempo más se va a necesitar tener los recursos y responder prudentemente. Y otros que dicen entonces no, que hace falta por lo menos que se supere el piso de la pobreza, ¿no es cierto?, para las familias. De la indigencia. De la indigencia. Francisco Vidal, ¿qué opina usted? Yo creo que estamos en un punto de tensión con el gobierno en este aspecto, porque en muchos otros la oposición ha colaborado, ha aprobado y ha mejorado. Pero en esto, de verdad que yo no entiendo la lógica del presidente y el ministro Briones. Mire, voy a concentrar en un argumento. Lo voy a vincular el proyecto de ley con la pandemia, que pasamos de la meseta a la cordillera de la costa. ¿Qué nos dice la autoridad sanitaria y los expertos? Distanciamiento social, quédese en casa. Ahí no hay ninguna discusión, quédese el camino. Entonces, estamos hablando de casi 3 millones de chilenos, 3 millones de chilenos que son denominados informales. Yo pensé que los que están cuarentenados. No. Sí. Son 5, claro. 4.700.000 chilenos tienen seguro de cesantía. Casi 3 millones, se habla de entre 2.600.000 y 3 millones informales. O sea que no están cubiertos por nada. Y a esa persona el gobierno le está diciendo, quédate en casa. Al informal, al que trabaja al día para comer, quédate en casa y yo te doy 65.000 pesos por persona, 3 meses y decreciendo. Tú hablabas de la línea de la pobreza. No, la línea de la pobreza son 170.000 pesos por persona. Y la línea de la indigencia, no el gobierno, el Estado de Chile, son 85.000 pesos. O sea, yo le estoy diciendo a esa persona, a esos 2.600.000, quédese en casa y le paso 65.000 pesos por persona. ¿Tú sabes cuánto es la familia promedio de Chile estadística? 3,2. 3 y tanto, sí. 3. O sea, 190 lucas al mes. Entonces nos están viendo como 450.000 personas, me averigüé. Esas personas que nos están viendo, ellas mismas, o si conocen a alguien que sea informal, que no tiene ninguna cobertura de nada, que tiene que salir todos los días a trabajar y el gobierno le está diciendo 65.000 por persona. ¿Y sabes lo que estamos diciendo nosotros después de haber pedido 170? Que es la línea de la pobreza. 80.
Ni siquiera la línea de la indigencia, 80 lucas. Y estamos diciendo otra cosa. El proyecto del gobierno parte con 65 lucas, baja 60 el segundo mes y baja 55 el tercer mes. Es decir, mayo, junio y julio. Luz Poblete. Mira, no cabe duda de que estamos en un minuto de inflexión, probablemente. Lo veíamos recién con lo que escuchábamos del doctor Castillo respecto, y lo venimos viviendo, ¿verdad?, hace 1 o 2 semanas, donde efectivamente ya se nos había avisado en las proyecciones de que fines de abril y mayo iba a ser el momento más crítico, y esperemos que estemos en eso, porque dada la incertidumbre no sabemos si realmente va a ser este el pico o no. Pensando en eso y en todas las medidas que se han tomado, por supuesto que a uno siempre le gustaría poder abarcar a todos, y dentro de eso todos dentro de una línea de la dignidad, ¿no?, de poder vivir, comer, pagar en las mínimas cuentas. Y esta medida se complementa con otras que se han venido dando. O sea, no es solo el que tengan este monto por persona, por grupo familiar, que eso también hay que decirlo, se suma, no solamente una persona, sino que además es pensar que hay otras medidas para poder aplacar muchos de los gastos que tienen todas las familias chilenas que hoy día están. Yo escuchaba y he escuchado atentamente al ministro Briones hoy mismo decir que esto puede ser pan para hoy y hambre para mañana. Eso es un poco lo que se está resguardando. Es tanta la incertidumbre que hay respecto de qué va a pasar el otro mes, qué va a pasar los siguientes 3 meses, qué va a pasar los próximos años, que obviamente frente a los ahorros que tiene Chile, el Estado de Chile, frente a la capacidad de endeudamiento que tiene Chile, que sí lo ha aumentado, tiene que ir progresivamente verificando. Ahora, si las condiciones cambian, se agudizan, bueno, ¿a qué vamos a recurrir si tiramos todo hoy día frente a la parrilla? Porque efectivamente, si esto se agudiza, si las consecuencias son peores, ¿de dónde vamos a recurrir como Estado de Chile para poder llegar no solamente a esa persona, a otra? Karina, yo escuchando a Francisco Vidal decía que, bueno, la urgencia de los números los expuso bastante bien. Yo tengo ganas de preguntarle, te lo pregunto a ti, ¿por qué tratar de ponerse en la cabeza al ministro Briones? ¿El ministro Briones es amarrete? ¿El ministro Briones tiene algún incentivo? ¿El ministro Briones, cómo interpretas tú? Sencillamente no entiende y no saca bien los números, porque uno diría, bueno, si tiene la plata, que la ponga. ¿Cómo poder entender que lo que nos está tratando de decir es que más prudencia, porque no sabemos cuánto dura esto? ¿Qué crees tú que hay detrás del ministro Briones? Yo quería partir... ¿Hay partir... ideologismo, por ejemplo? ¿Qué crees tú? Yo quería partir en realidad de este programa porque hoy día es el Día de la Mamá. Y la verdad es que hay muchas madres que ejercen trabajo no remunerado en los hogares, y que también es un trabajo que no está reconocido económicamente, pero que es un inmenso trabajo y que además hemos visto como muchas mujeres hoy día lo están pasando bien mal, no solamente por las graves situaciones que muchas mujeres viven de violencia, sino que también porque no hay una corresponsabilidad parental, y muchas mujeres se llevan mucha carga laboral durante estos días, así que hacerle un reconocimiento muy bien. a todas las madres. Merecido. Y respecto a esto, bueno, como lo decía Francisco Vidal, todos los expertos sanitarios dicen que hay que quedarse en casa, pero efectivamente para una persona que hoy día no tiene ingresos, quedarse en casa es imposible. Yo no sé si ustedes van a las ferias, obviamente con todas las medidas sanitarias y lo que nos dicen los expertos que hagamos, pero en la misma feria hay personas que hoy día están vendiendo sus cosas porque tienen que generar algún tipo de ingreso. Y la verdad es que cuando el virus se cambió desde las comunas del sector oriente a las comunas de los sectores más populares, hemos visto cómo se ha ido propagando. La tasa de aceleración es casi el doble, hay hacinamiento, hay más densidad poblacional, etcétera. Yo creo que hoy día lo que ocurre con el gobierno es que hay un límite respecto a la ideología principalmente. No hay una restricción fiscal, sino que ideológica. Y respondiendo un poco a tu pregunta, tratar de entender porque al ministro Briones. Yo creo que hoy día, y lo dijo bien Francisco, la oposición ha tenido una actitud dialogante y el gobierno se ha negado, y desde el comienzo este proyecto no se ha movido un ápice en lo que se propuso al principio. Y yo creo que lo que hoy día nosotros estamos hablando es de un mínimo de dignidad. Lo que está proponiendo el gobierno, primero, en términos del monto, es insuficiente. Está por debajo de la línea de la pobreza extrema. O sea, una familia de 4 personas va a recibir un ingreso de 260.000 pesos y la línea de pobreza extrema son 300.000 pesos. Segundo, los beneficiarios. Es súper engorroso entrar a identificar quién lo va a recibir. O sea, está focalizado a quienes son informales, pero en términos de los que reciben algún tipo de ingreso formal van a recibir la mitad de este bono, dentro de los 40% y del 60%
40% reciben solamente una parte del bono. Entonces, además está hiperfocalizado y yo creo que acá no podemos discriminar por vulnerabilidad. Quien está dentro del 40% más pobre de este país, probablemente su condición socioeconómica no mejoró durante este tiempo, sino que más bien empeoró. Y por último, decrece en el tiempo. ¿Cuál es la explicación que decrezca en el tiempo? Todos dicen que la pandemia nos va a acompañar durante al menos los próximos 3 meses. Entonces, no es sostenible un argumento de que finalmente sea decreciente en el tiempo. Yo creo que lo que está diciendo hoy día la oposición, muy dispuesta al diálogo, pero un gobierno que en realidad no tiene voluntad política para poder avanzar, es que se le otorgue dignidad a las personas para que se puedan quedar en casa, sobre todo de aquellas que hoy día viven en los sectores populares. Gonzalo Miller. Yo creo que la oposición aquí comete 2 errores, uno político y uno técnico. El primero, el político, elegir las medidas que van dirigidas a tratar de paliar los efectos del coronavirus en la familia. Yo creo que es la peor de todos los terrenos para elegir ser oposición. Yo creo que ahí se comete un error político muy grave de parte de la oposición. No es la materia, está la gravedad de la crisis que está enfrentando, está la angustia de todas las familias que están padeciendo de esto, de que no creo que sea el terreno para transformarse en oposición al gobierno, frenar las medidas, perder tiempo en ver. ¿Oposición en el sentido de oposicionismo por ser oposición? En el fondo de impedir que se aprueben. Pero también me pongo por otro lado. ¿Qué piensas tú que hay en la cabeza de quienes se lo oponen? Esto lo conversamos hace 2 semanas, Pancho. Y tú dijiste, mira, yo me gustaría que fuera más, pero entiendo que hay una urgencia social y yo dejaría que se aprobara. No. Eso dijiste. Yo estoy diciendo, está grabado. No, está grabado, Pancho. La UDI. No. Está grabado. La UDI. No, está grabado. Entonces. Si a mí me colocan como parlamentario, que sígueme bien, en la tosudez del gobierno, oiga, o 0 o 65 lucas, en esas circunstancias 65 lucas. Pero tus compañeros... Pero estoy diciendo que es indigno las 65 lucas por persona o 190 lucas por una familia de 3 personas. Pero tus parlamentarios hicieron algo distinto. No dejaron que se aprobara. Hicieron algo distinto a lo que tú querías hacer. Pero el gobierno, eso es lo que estoy haciendo el punto. Pero el gobierno tampoco... Pero ¿puedo terminar? Sí, pero el Ya, gobierno tampoco cedió. Eso respecto del error político, porque elegir oponerse, si no hay hoy día aprobado el ingreso familiar de emergencia, es porque usted no dieron los votos para aprobarlo. Porque no queremos 65 lucas por persona. Pero por eso no hay. Por eso no hay. Ah, no, claro. Ya. Segundo, ¿por qué un error técnico? Porque de nuevo, yo escucho repetir y repetir, pareciera que esta fuera la única herramienta. No, es la única herramienta de esta gente, hombre. No la es. Después de... No la es. Por favor. No es la única herramienta. Voy a explicar por qué es la única. Vidal, un poquito de realidad. Sí, pero ya tiene su turno, tendrá su turno. No es la única herramienta que está dirigida a este grupo, que es el más vulnerable de los vulnerables. ¿Cuál sería la otra? De hecho, pero si es cosa de caminar un poco por la calle, converse con los alcaldes que te gustan tanto. Y conversa con los alcaldes. Y según tú, ellos no le están haciendo nada a este grupo. No están haciendo nada con este grupo. No lo están recibiendo, no lo están acompañando, no lo están asistiendo, no están haciendo nada. Y resulta que este es el grupo más vulnerable y este grupo sí está recibiendo otro tipo de ayudas. No es la única. El mismo error. Vuelvo un par de meses para atrás. No, ni siquiera, un mes y medio para atrás. Cuando se discutió el bono coronavirus. La misma cosa. No, que era muy poco, que era muy poco. 50 lucas por persona. Se aprobó el bono coronavirus. Por una vez. Después, el ministro Briones recibió en parte, me parece que de la democracia cristiana, el proyecto. Un proyecto que decía que fuera más amplio, que fuera por varios meses. Hizo eso. Mejoró el monto, lo hizo por varios meses y resulta que ahora es insuficiente, no, indigno. Y resulta que lo que aprobaron del bono coronavirus es menos que esto. Esto es un paso hacia adelante respecto del bono. Lo que dices tú, Gonzalo, entonces, que los 60.000 pesos no son reales, no son tal. Esto es parte de la ayuda que va a prestar el Estado. ¿Cuánto es entonces? Lo mismo, ¿A cuánto llega en promedio el resto para saber? Esos 65 lucas que Pancho Vidal y Karina dicen que son indignos o insuficientes. Tú dices, no, eso no es todo, no es contar la historia completa. Todo. ¿Cuánto es la historia completa? ¿Hay un cálculo? Solo un cálculo. Mira, los alcaldes van a recibir, no como préstamo, no como adelanto, 100 millones de dólares. 80 mil millones de pesos. 100 millones de dólares. ¿En qué crees tú que van a dirigir los alcaldes esos 80 mil millones? Comida para la gente. ¿Y a quiénes van a poner primero en la fila? A estos 3 millones. Pues, Pancho ¿Y tú Vidal. crees que es digno? Entonces, voy a explicar después que no, sí, lo que te estoy diciendo es de que tú lo estás mirando como que fuera la única medida. Porque mira, y yo lo que te pediría es una falacia. Solo un tema de lenguaje. Cuando tú hablas de indignidad, todos los gobiernos para atrás aprobaron muchísimo menos.
como muchísimo complemento. Los Y en bonos este Bachelet caso, un complemento bueno, al ingreso. es No que es el único que sustitución dice, del ingreso, el único hombre. que dice que esto es la sustitución completa del ingreso eres tú. Ah, ya. Yo no, No. la gente, pero, Ya, pero Gonzalo, Karina, déjame decirle, Sí, para que no dale, se nos dale, vaya la dale. idea. He escuchado este argumento 30 veces. Es que esta gente, los informales, los más vulnerables, reciben otras cosas. No reciben subsidios de cesantía, por definición. No tienen FOGAPE, por definición. No hacen boleto honorario, por definición. ¿Qué les queda? Este ingreso familiar de emergencia, pues. Pero Nada Pancho más. Vidal- Entonces, no, y la Más el bono alternativa... COVID, que está Pancho diciendo- Vidal. las postergaciones de las cuentas básicas. Pancho Vidal, no te leíste el proyecto. Ah, No te leíste el proyecto. ya está. No te leíste el proyecto. Pero, ¿Lo leíste o no? que lo único que le ¿Por puede qué? llegar a este mundo, por una vez, a una parte de este mundo, es el bono COVID de 50 lucas por carga. Entonces, ¿cuál es mi argumento? Que yo de verdad que no entiendo. ¿Cómo? Si queremos triunfar sobre la pandemia, quédate en la casa. Yo le estoy diciendo a 3 millones de chilenos y chilenas, al colero de la feria, al vendedor ambulante, al que se pone a vender alcachofa en la esquina, a 3 millones, quédese en la casa con 65 lucas por persona o 190 por familia. Ahora, segundo argumento, no hay plata, estamos en el límite. Pan para hombre, no. Para hoy. Pan Para para hoy, hambre Pero para eso no es mañana. decir no hay plata, eso es Entonces, decir dosificar. Que nos desmienta el bien hecho. No es mío, ¿ah? Es de 30 economistas encabezado por Roberto Sales. Uno, este gobierno, en esta pandemia que es del porte de una catedral, hasta ahora está gastando el 5% del producto, 17 mil millones de dólares. Bachelet, en una especie de juego de niños al lado de esto, en el 2009 gastó 8% del producto. Segundo ejemplo. Luz, tú tenías algo Es que es 8% lo que está gastando. No. 8%, lo dijo el ministro hoy día. 17.200 millones de día. dólares, según el director de presupuesto en columna de ayer de La Tercera, que me la leí completa, 17.500 millones de dólares, salvo que los números sean otros, equivale a 5,4 puntos del PIB. Pero, segundo ejemplo, tenemos 22.000 millones de fondos soberanos de emergencia. Tenemos 10.500 millones del fondo, mira el nombre, Fondo de Estabilización Económica y Social. ¿Quién informó Briones hace 3 semanas en el Parlamento que de ese universo había gastado, para estos efectos, 1.500? Sobran 9.000. Tenemos la deuda más baja de América Latina y de la OCDE. Ojo. Y O sea, ¿tú crees que queda mucho espacio ahora? no, ahí está, mira, tanto es así que la columna del director de presupuesto de este gobierno ayer se titula Sí, coma, hay espacio. Karina quería hablar y Luz. Sí, quería No, decir no algo más. respecto a lo que decía Gonzalo. Que en realidad yo creo que es importante que en este bono que se va a otorgar durante estos 3 meses no se cometan los mismos errores que con el bono COVID. Primero, de personas que quedaron fuera, que tienen la misma vulnerabilidad. Por eso se que hoy cambió. día se está. Pero hoy día, una persona que tiene, por ejemplo, yo lo voy a poner un ejemplo en Quinta Normal, yo soy de allá, vivo en Quinta Normal. En mi misma cuadra, una persona que tiene 2 personas en su hogar, uno es jubilado o tiene una pensión de invalidez, y la de al frente, el otro informal y el de al frente es informal, uno recibiría el subsidio completo y el otro no. Tienen el mismo nivel de vulnerabilidad. Entonces, ¿por qué estamos discriminando hoy día entre quienes tienen un poquito más que el otro si finalmente son igual de vulnerables? Primero. Segundo, el bono COVID en las municipalidades se llenó para poder actualizar el registro social de hogares para aquellas familias que no tenían el acceso. ¿Y qué está diciendo este subsidio finalmente? Va a ser además un trámite engorroso, no es automático. Que se retrase el apoyo a las familias no es culpa de la oposición, es culpa del mismo trámite legislativo y del mismo proyecto, que implica que se va a crear un nuevo indicador de emergencia, que además va a haber un tiempo para postular, que no necesariamente se va a hacer online, no queda muy claro en realidad cómo va a ser aquellas familias que quedan fuera, etcétera. Entonces, no solamente es insuficiente, se discrimina entre la vulnerabilidad del 40%, no todos lo van a recibir, y en tercer lugar, decrece en el tiempo. ¿Cuál es el argumento que sea decreciente en el tiempo? En el primer mes una persona va a recibir 65.000 pesos, el segundo mes cerca a los 55.000 y el tercer mes 45.000. ¿Quién puede vivir al tercer mes sabiendo lo que va a pasar con la pandemia con 45.000 pesos? El bono COVID fue una vez.
Entonces, finalmente, para poder que enfrentemos esto con decisión, que las personas se queden en casa, sobre todo las vulnerables, sobre todo los más pobres, porque además esta crisis no la pueden seguir pagando los trabajadores y las trabajadoras, yo creo que es importante que haya una ayuda decidida del gobierno y eso pasa por mayor gasto fiscal. Yo creo que acá, primero, en la conversación, cuando uno se presenta el proyecto, es tratar, habla recién de tosudez, yo creo que la tosudez también viene de parte de la oposición. Cuando habla de doblar No, cuadruplicar. Cuadruplicar, primero, con los 170.000 pesos ¿Por qué por era persona, 170? lo cual hacía muy difícil abarcar primero el tema de los trabajadores dependientes, luego abarcar el tema de los independientes, también abarcar el tema de quienes boletean y además a estos vulnerables que es muy difícil también identificarlos. O sea, ha sido un esfuerzo en poco tiempo, en un mes o en 2 meses, tratar de identificar justamente a estos trabajadores que son informales, porque no están registrados en ninguna parte. Y ese sistema no es engorroso ni de parte de uno o de otro, sino que el Ministerio de Desarrollo Social ha puesto todo a disposición para que sea lo más rápido el poder identificarlos. Hoy día podemos decir que son 3 millones, capaz que sean más en este registro. No, Entonces creo que es importante, claro, Hoy día porque son muchos más. pueden ser muchos más que están ocultos, que es una cifra negra. Entonces, el poder abarcar y el poder ir respondiendo progresivamente a todas las necesidades que hoy día esta crisis ha puesto sobre la mesa, que además, convengamos, no viene solo esta crisis. Nosotros ya tenemos un gasto adicional que viene desde el estallido social. O sea, desde octubre hemos tenido que hacernos cargo. Y cuando digo hemos, todos, oposición, gobierno, Estado, o sea, el Congreso, todo, los privados también, que tienen que poner lo suyo para que podamos salir adelante y además sin saber, en la incertidumbre, no saber qué más impacto vamos a tener en la economía, en los trabajos, en el empleo, el reactivar. Entonces, cuando decimos que hay espacio, por supuesto que hay espacio, y menos mal. Y eso gracias a qué? A la institucionalidad que hemos tenido estos 30 años. Porque también hay un reconocimiento ahí de que gracias a esos ahorros, gracias a las reformas que se hicieron desde todos los gobiernos anteriores, es que hoy día podemos hacer uso de esos recursos para salir a paliar algo que por supuesto no se va a solucionar con eso y que obviamente después tenemos que seguir aportando para que en las consecuencias del hoyo que va a quedar, no solamente fiscal, sino que en la economía y en los empleos de los chilenos, vaya a ser algo que no se nos escapa hoy día de las manos para que después no podamos también abarcar en la reactivación que va a durar bastante más que algunos meses. Gonzalo Miller, esto es mucha política, lo que estamos hablando es cómo se negocia, cómo se llega a acuerdos. Claro, bueno, también. Pero lo curioso es que la presión al ministro Briones no solamente viene de estos muchachos del lado de la mesa, viene de tu propio partido. La presidenta de tu partido, Jacqueline Rieselberghe, habló de que al ministro Briones le falta rigor intelectual al momento de enfrentar leyes como esta. No sé si viste una declaración hoy día, me parece que fue el Mercurio. Lo decía respecto de otra ley. Bueno, pero ¿qué es lo que queda planteado para el ministro Briones? ¿Qué queda presionado, queda horquillado? Mira, ¿Es el momento de presionarlo, yo creo de ayudarlo? Yo creo que el momento de ponerse detrás de la autoridad, ¿no es cierto? Si no hay bono, si hoy día, no hay ingreso familiar de emergencia, es porque la oposición no deja que se apruebe. Es porque el proyecto es malo, porque el No, gobierno no si no se puede pagar, es básicamente por eso. Porque la oposición eligió este ingreso familiar de emergencia cuando los tiempos, imagínate lo que pasó finalmente. Llegó la cuarentena en gran parte de la región metropolitana y resulta que este bono quedó desfasado. Está desfasado. De hecho, lo dijo el ministro, si no se aprueba el martes este bono, no se va a poder pagar este mes. Y estamos a principios de mayo, del mes más duro. Entonces, de nuevo, yo creo que hay cosas que se pueden ver. ¿Cuál es la lógica de que fuera decreciente? Porque una manera de decirlo decreciente es de que la mayor cantidad de recursos estuviera al inicio. ¿Por qué? Porque el inicio tiene que ver con la cuarentena total, tiene que ver con la incapacidad, tiene que ver con el mayor esfuerzo. Julio vamos a estar en primavera. Pero Pancho Vidal, de nuevo, ¿tú crees que vamos a estar 3 meses en cuarentena total? Así como vamos, no. Hasta por eso noviembre. digo, aquí por eso digo, pasamos de la meseta a la cordillera de los Andes. ¿Cuál es el cálculo? Sí, pero de nuevo, o sea, elegir el coronavirus como materia para hacer oposición. No, si lo que tenemos que es ponernos de acuerdo para que a Chile le vaya bien. Bueno, yo quiero que... No estar permanentemente nosotros en queremos... sorna. Fíjate ¿Y por que qué te hemos lo hablado digo? una cifra que nos quedamos cortos. Yo hablo de los 2.600.000 porque fue la información oficial. En un programa de televisión que estaba con Sichel, yo el ministro, él lo llevó a 3 millones. Pero si tú ves el proyecto de ley, Son 4 habla de millones. 4.700.000 personas. ¿Por qué? ¿Sabes por qué?
Tú lo leíste. ¿Sabes por qué son 4 millones? Bueno, porque son 1.700.000 familias que da 4.700.000 personas. Sí, porque, de nuevo, tú siempre hablaste solo de los informales, de aquellos que no reciben ninguna. Mayoritariamente informales. Sí, el 60% informales. Pero el proyecto no es solo para ellos, porque, de nuevo, y el ministro Sichel no lo ha hecho solo con esta herramienta, sino con otra, lo hizo gradual. Es decir, ¿qué pasa con aquel que tuvo un ingreso formal, Solo va a pero, recibir el pero 50%. mayormente es informal, No. pero tuvo un ingreso, hizo una boleta por 50 lucas? Pero va a recibir ¿Queda el afuera? Sí, no, pero va a recibir queda el adentro. 50%. Va adentro. ¿Y el jubilado? ¿Qué pasa, El ¿qué pasa con el 50% jubilado? Que tiene, una 75.000. que tiene un monto. 100 lucas, 120 pero lucas. Lo que pasa es que cuando tú hiciste tu cálculo de la dignidad, a él lo dejaste en cero, porque tú asumiste que el pensionado no recibía nada, y recibe 100 lucas. Sí, pero no recibiría, si una familia de 2 personas no recibiría con este bono. Sí, pues No la recibe, cualquier no la persona recibe. recibiría el 50%. No, porque si sobrepasa, tiene otro ingreso. lo que estipula la ley. Por eso no recibiría. Depende de la pensión. Depende de la nuevo. pensión. Eso Ya, le pero damos hay alguna persona. Entonces, cuando pero hay algunas de familias nuevo, que cuando por se un hace el pensionado cálculo. no va a recibir finalmente Karina, el solo bono. para terminar. Cuando se hace el cálculo, uno dice, ¿sabe qué? Hagámoslo de buena fe. Finalmente, cuando dice, no, es que hay más recursos. Sí, hay más recursos. El tema es que hay otros temas pendientes. Hay otros grupos vulnerables que también requieren ayuda. Y no podríamos empezar. Es el Mira la más. diferencia entre la derecha y nosotros. Ahí está la diferencia. ¿Cuál es? La prioridad nuestra, como izquierda, siempre los más vulnerables. Pancho, esta Yo es la ayuda le más estoy grande dando, que se ha aprobado nunca. Le estoy dando, como gobierno, 800 millones de dólares a 4.700.000 chilenos. Y en paralelo le estoy dando 3.000 millones de dólares a 1 millón de empresas. ¿Sabes lo que pasa, Pancho? ¿Qué es eso? ¿Esas son las De prioridades? nuevo, es que nos salimos de la lógica de la política pública y entramos al de la política No, no, y de no, la, no. y de la peor política, que es la No, que no, juega, no, no. la que juega con la necesidad de las personas. ¿Por qué? Porque no es, ese cálculo que tú estás haciendo no es real. Ah, no es real. Primero, ¿Cuánto es porque el costo fiscal de esto? y 800 el ministro millones. Sichel te lo dijo la 800 semana millones de pasada, dólares. no es la última herramienta. ¿Qué pasa si en agosto seguimos en problemas económicos? No Sí, solo pero hay sanitarios, holgura. económicos. Pero hay holgura. ¿Qué te dijo? Que De iba a gasto haber fiscal. más ayuda. Bueno, es obvio que tiene que ver más. Karina, Entonces, Karina obvio, si Alfino, tú te vas a gastar toda la plata. ayer leía una columna de Francisco Corruya en el Mercurio que decía que había, no sé si la leyeron algunos de Sí. ustedes, que decía qué hubiese pasado si el gobierno, administrando los recursos fiscales, hubiese hecho caso a todo lo que decía la oposición y la izquierda de echar toda la carne en la parrilla sin saber que después venía el COVID. Hoy día no tendríamos plata para... Es que eso es una falacia de a ver, este Pero Matías, ciudadano. A ver, esta es la crisis Karina. más grande que, o sea, todo el mundo lo dice necesitas? de hace 40 años, o sea, desde hace 40 años en nuestro Sí, lo país. que dice la columna Mucho que más lo grande. habría gastado los recursos Sí, en sí, enero. está bien, pero mucho más Antes grande, del sí, coronavirus. pero está mucho más grande que la crisis subprime y por cierto que del estallido social. Quería decir algo, porque se consideran 2.000 millones de dólares para trabajadores informales y para trabajadores independientes. Este proyecto solamente está contemplando 802 millones y son solamente estos 2.000 millones con reasignaciones presupuestarias. Entonces, en el fondo, ¿cuál es el esfuerzo que está haciendo el gobierno? ¿Por qué no hace un mayor esfuerzo fiscal? Si además todos los ¿Por qué no lo economistas hace? connotados, ¿por qué no Pero- lo hace? Yo pero- creo que es una restricción. Ideología. Pero un yo creo que es momento, una ¿por qué no lo restricción- hace? Yo creo que es una restricción ideológica. Y no es una restricción fiscal, es ideológica. No quiere gastar más plata por Hay parte una del pequeña Estado. diferencia, una Porque en pequeña realidad, diferencia. ¿cuál es? Esos ¿Por qué 2.000 no? millones, Pero explícame esos 2.000 tú, pero millones se van a explícame tú. gastar. Está bien, pero explícame No se van a tú. gastar como quiere la Pero expli- oposición. Sí, está bien, pero explícame. Porque por algo es la pero oposición explícame y no tú. está en el gobierno. Pero explícame tú, ¿por qué este bono no se equipara con el nivel de pobreza extrema? ¿Por qué no llega a 80.000 pesos? 80. Tú dices que en realidad la oposición ha sido tosuda, etcétera, pero la propuesta que se elaboró desde la oposición, con todos los partidos incluidos de la Cámara de Diputados, bajó considerablemente a la propuesta que hizo la oposición en el Senado, considerando estos 2.000 millones de pesos. ¿Por qué el gobierno no se sienta a dialogar y no considera esta propuesta de la oposición? ¿Dónde está ¿Por la qué? falacia del argumento que le planteaba de la columna ayer, que si se hubiese gastado todo lo que la oposición decía en su momento no habría plata hoy día? Claro, porque ninguna fuerza política seria, teniendo estos datos, que tenemos capacidad de endeudamiento, todo tiene que hacerlo de una mínima proyección, particularmente en una incertidumbre como esta, o en la crisis social. Entonces, yo no conozco a nadie en la oposición que diga, bueno, salvo Velasco que dijo que había que tirar la casa por la ventana, ¿ya? Si mi punto es el siguiente, teniendo los recursos, porque si no los tuvieran lo entiendo, si estuvieran en Argentina, en Brasil, en Perú, en Colombia, teniendo los recursos, el principal instrumento para combatir la pandemia, que es la madre del cordero, la pandemia,
Pues estos son efectos. Pero recuerdo que en su momento, y probablemente nadie sabía que venía esto, la crisis social era la madre de todas las batallas Bueno, pero para si- cambiar Chile. Pero si avanzamos, pues. No, pero me refiero al argumento de ser progresivo en el gasto y prudente en el gasto en el largo plazo. De hecho, Bueno, la reforma de de eso pensiones... hemos dado un doctorado nosotros, pues. En la columna dice lo mismo, ¿eh? La columna Entonces, ¿hubiese hace aprobado la mención al reforma de presidente. pensiones? Hemos hoy día dado un los pensionados doctorado. estarían Ahora ganando fuimos el tan 50%. prudentes que la gente nos pasó la cuenta. Porque como hoy día viene un estupendo artículo en La Tercera, en Pulso, que habla de lo que se nos viene en pobreza y desigualdad, vienen 3 gráficos en rojito, que los corté con mi tijera. No los traje porque no tengo tiempo aquí. Y fíjate que esos gráficos te demuestran que la democracia en 24 años conducida por nosotros, ¿tú sabes cuánto dejó la pobreza los muchachos de antes? 68% el 11 de marzo de 1990. Y hoy día es 8,6. ¿Tú sabes cuánto nos dejó el Gini, los muchachos de antes? 0,52. Hoy día 0,48. Menos. Nos falta mucho en eso. Entonces, lo que quiero decir es que... Somos Eso menos no lo han pobres y hecho menos fácil. desiguales. ¿Ah? Somos menos pobres y menos desiguales, estás diciendo. Gracias a usted, No, que si nosotros hemos gobernado también o no hemos gobernado. 4 picantes años dentro de 2030. Y el crecimiento Sí, económico pero de eso- ustedes ahora no eso se hay que acuerdan. explicar un pero- poco también porque hay un ya. congreso que está repartido ahí con leyes. Se pican. No. Es que hay que ser serio. Hay que ser serio, No, don yo sé- Francisco. Luz, Primero Luz, porque yo no soy de esa, de esa generación. Aquí están los datos. Y hoy día está gobernando otra generación Entonces, mi también, punto de cierre- estimado. Tiene la palabra, Francisco Vidal. Orden Luz, en la por sala. favor, Luz. dame la luz. Y el Congreso hoy día lo componen otras generaciones. Somos mayoría en el Congreso. Donde, sí, y son mayoría en el Somos Congreso. mucha gente. Y por lo mismo, hay muchas cosas que han estado paralizadas. Porque recién la Karina comentaba, ¿verdad? Que en un grupo familiar donde hay un pensionado que hoy día recibe una cantidad, hoy día podría haber estado recibiendo el 50% más si se hubiese aprobado la reforma de pensiones. Entonces también te frenas en eso porque ahí hubiese habido una inversión grande de parte del gobierno y hoy día justamente esta ayuda habría ido a compensar y esa reforma habría compensado bastante lo que están pasando hoy día los pensionados. Sabiendo que hay mucho que avanzar en eso, yo no lo pongo en duda. Y no pongo en duda que hoy día, más que tosudez, deberíamos estar hablando de voluntad política de todos los sectores. Y efectivamente en la conversación, que todavía no está aprobado, porque no está aprobada efectivamente el ingreso Falta de el emergencia, es justamente lo que quedó planteado es de haber pasado de 65.000 pesos a 170, a que sea fijo los 170, o sea, imagínense el saco de recursos que hoy día no los tiene, porque pensemos, se puede hacer la conversación costaba esta semana para poder... 1.200 millones de dólares. Déjenme llevar los otros temas de la semana donde también ha habido muchas diferencias y tiene que ver justamente con la ley de estabilidad del empleo y cómo esta tuvo que ser modificada. Ahí está tu rigor intelectual que la presidenta de la UDI le dice a Briones. esa fue. Le faltó rigor intelectual por lo que dijo A Briones. esa ley, pues, a esa ley. Esa Sí, es, sí, sí. a esa es. Ay, yo te dije que era para el Para la ingreso ley familiar. corta. Perdón, pero me confundí. También, pero Claramente. en este caso, para ser riguroso, ¿le faltó rigor Era a intelectual a propósito. Briones? No. Ya, se refería, sí, siempre pensé, se refería a esa ley y tiene que ver Menos mal con que que, no fue con toda alta esta situación de la ley de estabilidad del empleo versus repartición de dividendos. ¿Se echó a perder la política pública, Gonzalo Miller, que lo dicen algunos analistas? Yo creo que... Y que dice se Briones manchó. que el incentivo ahora es a despedir en vez de mantener Yo creo que empleos. primero era una innovación, primera vez en Chile, que teníamos una alternativa distinta al despido. Y yo creo que en eso la oposición, una parte importante de la oposición lo entendió y lo apoyó. ¿Por qué se manchó? Pues lo mal utilizó una empresa. Lo que más se pidió, ¿qué se pidió? Que se utilizara bien. Hay una empresa, Cencosud, que lo utilizó mal. Hay Y varias. eso generó un problema. Entonces dije, bueno, hay gente que votó, que estaba absolutamente en contra, ¿no es cierto?, con el Partido Comunista, y resulta que fin de semana subimos la radio Nuevo Mundo, que es del Partido Comunista, se acogió a la ley de protección del empleo, suspendió al 50% de la jornada de sus trabajadores. No. Entonces uno dice, ¿sabes qué? Un poquito menos de ideología, y un poquito... Esto era yo creo que es una institución interesante, porque evita el despido, mantiene el vínculo, defiende el vínculo laboral, se hizo como una ley. En otros países es parte de los procesos de negociación. En Alemania, por ejemplo, para la crisis subprime se produjo esto como un proceso de negociación entre los trabajadores y la empresa. En Chile se hizo como una ley, me parece que es positiva. Que tenía ¿Por que qué, pasar por la negociación por qué hay sindical que igual. tratar de pasar el episodio Cencosud? Y bien que Cencosud haya echado para atrás y haya devuelto los Que no se recursos sabe y haga cómo. todo.
tiene que hacerlo, ¿no es cierto? Si se echa para atrás, tiene que hacerlo, tiene que reintegrar los recursos de los cuales recibieron sus trabajadores que estaban acogidos a la ley. Pero ¿por qué tenemos que recuperarlo? Porque esto es lo que evitó que 600.000 trabajadores, 320.000. hasta hoy. 600.000 trabajadores más o menos, 400, casi evitaran 400.000 ser despedidos, y mantuvieran su vínculo, esperando de nuevo recuperar la actividad y que ellos pudieran seguir. ¿Y qué hubo ahí? ¿Hubo ideología de parte de la oposición? ¿Ideologismo? no, Estoy preguntándole a Gonzalo. Lo que mire. le estoy diciendo al No, revés. que ahí no hay ideología. Yo Cuando es para acá hay ahí- ideológicos, no, pero ahí- cuando es para Luz, hay ideología. En eso lo que hubo fue El que no acuerdo. tiene idea que se dedique a otra cosa. Hubo acuerdo. ¿Por qué hubo acuerdo? Porque yo creo que evitar el desempleo. No hay nada más angustiante para un trabajador que el miedo de perder su trabajo. La estabilidad. Sobre todo, eso es un momento muy complejo. Y yo creo que la oposición en ese minuto, yo no sé si este proyecto se hubiera discutido hoy día, habría tenido la misma era velocidad. lógico. Y si por ideología de la oposición, entonces te dice, sí, hay ideología, dice Francisco Vidal. Siempre hay ideas. Resulta que hay empresas que se iban a acoger a esta forma de mantener el empleo por 3 meses. Dicen, bueno, nosotros, por ejemplo, necesitamos retirar dividendos para pagar deudas de la empresa, para que se estabilice la empresa y no quiebre. Entonces, como tengo que retirar dividendos, voy a tener que despedir a la gente. ¿No es peor entonces el remedio que la enfermedad? Es que yo creo que acá la pregunta que tenemos que hacernos es quién está pagando finalmente el costo de esta crisis. Porque ¿quién lo está pagando? O sea, por un lado, la AFP, por cierto, que no a propósito de lo que decía Luz, de la reforma, que en realidad no reformaba finalmente las pensiones, sino que mantenía el sistema AFP, no lo están pagando. La ISAPRE aumentaron 87% sus utilidades. Las grandes empresas como Cencosud tampoco, porque vemos que se acoge a la ley, pero después reparte las utilidades. 90.000 y millones. finalmente lo que le está diciendo... Cencosud, no sé qué, las filiales de Cencosud. Las filiales de Cencosud. Pero finalmente, ¿cuál es el relato que queda? ¿Cuál es el relato que queda? Que el trabajador se tiene que apretar el cinturón. ¿Y cómo? Acogiéndose a la suspensión de relaciones laborales, al seguro de cesantía, que el primer mes recibe el 70%, el segundo mes 55% de su sueldo y y después 45 y 30. Pero el gerente general de la Radio finalmente, Nuevo Mundo, cuando se acoge a esto, ¿en qué crees que está pensando tú? o sea, yo creo que hay empresas que hoy día están pasándolo mal y que efectivamente se pueden acoger a esta ley. Y no son la y gran hay esa mayoría. alternativa. Y hay esa No son el alternativa. 95%, Pero yo creo el que también 98%. muchas de las grandes empresas no están pagando el costo de esta crisis y que finalmente se cogieron a esta ley, como en el caso de Cencosud o algunas de las filiales de Cencosud. Y finalmente yo creo que la pregunta de fondo es quién paga esta crisis. Porque yo creo que cuando nosotros hablamos de apretarnos el cinturón, no le pidamos que solamente se apriete el cinturón el trabajador, que además está precario. Consideremos que el promedio, la mediana de sueldo en Chile es de 400.000 pesos, el promedio de sueldo en Chile es 500.000 pesos. Entonces, ¿qué es lo que te estamos diciendo? Ustedes, trabajadores, acójanse y gasten además sus ahorros personales, primero del seguro de cesantía, segundo va a recibir un subsidio por parte del gobierno que va a alcanzar solamente a 65.000 pesos. ¿No te gustó y esa las ley? empresas... ¿No te parece que es una buena solución la ley? No, yo hubiese preferido que hubiésemos tomado una alternativa como otros países europeos, como tú mismo lo decías, Gonzalo, que en realidad esto ha sido conversado con los trabajadores, los sindicatos y las empresas y evaluar alternativas para no despedir a los trabajadores y proteger el empleo. Yo creo que ese debiese sido... Y perdón, pero hay otras alternativas que también han hecho los países europeos, como por ejemplo congelar el salario de su ejecutivo. Yo no sé si todas las empresas lo han hecho. Segundo, no darle bonos a los ejecutivos o los altos ejecutivos de las empresas. Tampoco sé si eso se está haciendo. Entonces, aquí necesitábamos urgente un pacto social y económico, pero que se vea en la medida lo justo. O sea, que todo lo entendamos que es lo justo y que todos nos estamos apretando el cinturón y no solamente los trabajadores y las trabajadoras. Yo creo que esto nos ha afectado a todos. Yo creo, primero, entender que más del 90%, aproximadamente el 90% son pymes en nuestro país. Sabemos que el motor económico aquí, la mayoría son 99. pymes. Imagínate, 99. Ese 1%, efectivamente, son de las empresas más grandes, pero son las que más abarcan trabajadores. O sea, yo en eso, yo creo que estamos todos de acuerdo acá. Como el 30%. Directo, pero indirecto también. Como otra cantidad de trabajadores. Proveedores, exactamente, y además tienen proveedores que son pymes, etcétera, etcétera. Pero ellos directamente pagan el sueldo al 30% más o menos de los trabajadores. Entonces, cuando yo en eso estoy totalmente de acuerdo, Karina, acá el foco tiene que ser puesto en el trabajador. ¿Verdad? El trabajador. Trabajador que está en una pequeña, mediana o gran empresa que hoy día está sin producir o sin trabajar. Las tiendas están cerradas, en el caso de los pymes, los restaurantes, bla, bla, bla. Pero además esas grandes empresas que tanto critica a la oposición, le da trabajo a muchas familias chilenas. Y efectivamente, hoy día, muchas de esas no tan pequeñas empresas, sino que medianas y grandes, hoy día están en cero, están paralizadas. Pensemos en el retail, las tiendas están cerradas,
tienen más de 16.000 trabajadores algunos, 9.000 otros, 5.000, incluso Cencosud, ¿verdad? Se criticó, todos los sectores criticamos, yo creo que aquí no hubo dobles lecturas al comportamiento, pero más que nada una reacción, ¿verdad? Y un comportamiento ético que uno espera de las empresas, porque acá todos, como dices tú, te tienen que apretar el cinturón, ¿no? Aquí no solo los trabajadores, son también las empresas, son también los grandes. Si se están haciendo o no, yo creo que primero la consulta para acogerse a la suspensión tiene que ser consultada con las respectivas federaciones, confederaciones y sindicatos. Eso es así por ley, pero la decisión de acogerse o no es total y absolutamente libre y voluntaria del trabajador. ¿Tú crees que hay alguna parte en alguna empresa en Chile Vidal, volvemos contigo después del corte, ¿te parece? que sea libre o Francisco diera la vuelta del corte. De hecho, las hay. Ya nos separamos un segundito. te gusta bueno y si no te vayas? Ese es el código del trabajo en Chile. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional. Solo decirle que me escribió el director de presupuesto, le agradezco mucho, Matías Acevedo, y dice que Francisco Vidal lo citó mal. Ya los voy a dejar conectados ustedes dos. Sí, mañana te llamo. Dice que queda espacio, pero no queda espacio para gastar todo, dice. Todo aquí y ahora. Nunca dije Espacio. que para aumentar el gasto, dice el director de presupuesto. Muchas gracias por estar escuchando. Francisco Vidal, tiene usted la palabra, señor Carlos Cencosud, porque nos vamos a ir pronto. Vamos. Mira, yo creo que en el caso de la ley de suspensión temporal del empleo fue una ayuda. Además, la ¿Cómo oposición, fue? Está recién pagando. la oposición convenció al gobierno de que en el caso de los trabajadores que se acojan a esta ley, que ganan menos de 500 lucas, que la mayoría, a diferencia del subsidio de cesantía tradicional que va decreciendo, en el caso de los trabajadores que se acogen a esta ley, que ganan menos de 500 lucas, los 3 primeros meses es el 70%. Sí. Parejo. Sí. Parejo. Gran avance relativo. Segundo, decía la Karina que esto es re importante. Los 4.700.000 trabajadores, hombres y mujeres que están cubiertos por el seguro de cesantía, están cubiertos por un seguro que fue el aporte del patrón y del trabajador, que alcanza a 8.000 millones de dólares. Y los otros 4.000 los pone el Estado en el Fondo Solidario. Y Cencosud, ¿cuál es mi sensación? ¿Por qué Chile estalló el 18 de octubre? La desigualdad y el abuso. Este es un abuso más. O sea, una empresa que le pide a 7.000 trabajadores y algo más de Almacenes París, acojámonos a la suspensión del empleo. Es decir, que ese 70% se lo paguen él mismo, porque son sus fondos. Sí, su fondo. Y simultáneamente reparte 90.000 millones de pesos entre sus accionistas, y considerando que el controlador además controla el 52%, es completamente increíble. Es un abuso más. Y quiero darle un dato antes que me vaya. Por favor, a propósito de abusos, si tienen tiempo hoy día o mañana, lean la primera carta al director del diario El Mercurio hoy día, que la hace un hombre de derecho, un empresario, Fernán Gasmuri. No le voy a decir nada. Léala nomás. Minuto final para cada uno, Luz Poblete. Bueno, yo creo que nuevamente el mensaje es, estamos en crisis, la incertidumbre es grande hacia adelante, si no es posible, o sea, aquí el llamado es a una conversación permanente entre el gobierno, el Congreso, pero también los privados, justamente para que casos como Cencosud no se repitan, pero tampoco paguen justos por pecadores cuando hay muchas empresas, yo diría la mayoría de las empresas y por supuesto la mayoría de ellas pymes, que están haciendo un esfuerzo tremendo por cuidar el empleo de los trabajadores y trabajadoras de Chile. Yo creo que ese tiene que ser el espíritu, es el espíritu de la ley, el espíritu de las leyes que hoy día se tienen que aprobar con urgencia en el Congreso. Así que el llamado es nuevamente a no a la tosudez, sí a la voluntad. Karina. Sí. Bueno, yo creo que esta pandemia ha ido mostrando lo que ya estábamos mirando desde el estallido social o desde el movimiento social de octubre, porque ha puesto en realidad de manifiesto la extrema desigualdad que existe en nuestro país. O sea, no es lo mismo hoy día sufrir o contagiarse de coronavirus en una sectora en una comuna del sector oriente que una comuna del sector poniente. No es lo mismo vivir las cuarentenas, no es lo mismo lo que hoy día están pasando las personas que no tienen ingreso o que han visto disminuido su ingreso, y por lo mismo necesitamos un Estado y el rol del Estado que sea fuerte, grande y un gasto fiscal importante, y para eso, bueno, Pancho Vidal dijo todos los antecedentes, pero para eso se puede. Hoy día hay plata en Chile, no hemos llegado al límite fiscal y hoy día lo único que ha hecho el gobierno ha sido una restricción ideológica. Francisco Vidal, su minuto final.
Yo le pido al presidente Piñera y al ministro Briones, que tienen 24 horas, porque ese va a ser el plazo del veto, que hagan un esfuerzo y lo vamos a apoyar, pensando en ayudar un poco más a estos 4 millones y más de personas que corremos un riesgo tremendo si nos equivocamos en este ingreso familiar de emergencia. Porque si la gente recibe esa plata y no le alcanza, como el Estado chileno dice que no le alcanza para comer, no hay cuarentena ni comando que lo mantenga dentro de la casa. Gonzalo Miller. Yo espero que la oposición recupere el espíritu de la primera parte. Yo creo que la portada del Clink parece que les causó, como que los dejó confundidos. Esto de que no hay propuesta, los dejó confundidos, salieron a oponerse a todo, como un poquito. Y yo creo que en el caso de las medidas, por lo menos que buscan paliar en parte lo mal que lo están pasando los chilenos, yo creo que esas medidas no son para hacer obstruccionismo, no son para hacer oposición. Debiéramos ahí tener algún mínimo acuerdo de un mapa de ruta. No entiendo mucho la pretensión de la oposición de querer gastarse ellos los recursos. Si el 2008 resultó y pasaron como avión todos los proyectos, fue porque hubo una oposición que entendía que había un momento muy difícil, que los chilenos tenían miedo de perder su trabajo, que venía una crisis que era gigantesca. Y se aprobaron todos los proyectos rápidamente y empezaron a surtir efecto. Y esperamos que ahora ocurra lo mismo, que tengamos. Y un llamado, sí, este justo es el que menos se había que haber dilatado, Pancho, porque finalmente este es el que provoca que haya gente que esté en cuarentena y que no tenga de dónde afirmarse. Pero la Entonces eso es lo que no, si entre 0 y 65, yo te lo doy claro que me hubieran preferido los 65 y que siguiéramos discutiendo después. El problema es que tú los dejaste en 0. Bueno, les quiero agradecer a Francisco Vidal, Karina Delfino, Luz Poblete, Gonzalo Miller, muchas gracias. Y a ustedes también por habernos acompañado esta noche. Estado Nacional, transmisión conjunta de TVN y Radio Duna. Muy buenas noches y gracias por venir.